Vemos con profunda tristeza cómo próximamente la Fraternidad San Pío X volverá a desobedecer al Papa y con ello, como alguna vez aquí compartimos, pues refrendar la excomunión y como ello su categoría de una secta cismática. Para hablar más del asunto, pero desde un punto de vista histórico, político, es que tenemos aquí ya en el estudio a Cruz Iniesta, española, abogada, estudiosa de temas de la fe y ha seguido después de su conversión, pues con mucha atención este tema de la fraternidad y su desarrollo histórico y por supuesto sus ligas con el poder. Doy bienvenida a nuestra invitada. ¿Cómo está? Un gusto saludarle desde México, España, España, México. Hola, un placer desde aquí, desde España, de la ciudad de Zaragoza, donde tenemos a la Virgen del Pilar. Pues encantada de estar aquí, de poder compartir con vosotros. Disculpad que hable de vosotros, sabéis que en España ya se usa más el vosotros que el ustedes y me cuesta, pero yo puedo usar el ustedes, pero es más cercano para mí el vosotros, si no os importa. No hay ningún problema. Bueno, yo empiezo por preguntarle, ¿de dónde surge o por qué surge el interés de usted en profundizar acerca de las raíces históricas y el desarrollo de este grupo que, como usted escuchó en esta breve introducción, pues está a punto de volver, discúlpeme que lo voy a decir de una manera muy agresiva, escupirle en la cara de nuevo al vicario de Cristo? Estoy totalmente de acuerdo en su forma de decirlo. Bueno, pues yo como mucha gente de mi generación, ¿vale? Pues yo nací católica, fui criada católica, pero es verdad que a partir de mi juventud y eso me desligué de la iglesia, pero eso, Dios nos tiene tanto amor, ¿no? Que en el 2020 pues me trajo nuevamente a casa, gracias a Dios, ¿no? Y como nos pasa a mucha gente en la conversión, tenemos tanta conciencia de la mala vida que hemos llevado, del pecado, ¿no? De la importancia de hacerlo bien, queremos hacerlo tan bien, que nos dejamos envolver por un montón de discursos sobre la ortodoxia, sobre la forma maravillosa de ser católico, de mantener la sacralidad, de cómo hay que comportarse en misa, o sea, una serie de discursos, ¿no? que nos calan hondo, precisamente porque nos sentimos muy culpables de la vida que hemos llevado, ¿no? Y ahora queremos ser lo mejor de lo mejor. Claro. Y entonces, sin querer, nos vamos viendo envueltos por una serie de discursos de grupos conservadores, que el hecho de que ser conservador no está mal, todos los católicos somos de hecho conservadores, ¿no? Pero con una línea tradicional que al final lo que va escondiendo es una ideología tradicionalista. Y lo que te lleva es a que empiece en ti a nacer la sospecha, empiezas a sospechar del magisterio, del Papa, de todas las autoridades de la Iglesia, empiezas a elegirte tú en el juez de todo lo que está pasando en la Iglesia, a tener mejor juicio que nadie y terminas yendo a misa, que cuando tú vas a misa tú en realidad ya casi no te la pasas, en muchas ocasiones pasaba, pendiente de si este viene bien vestido, si este se ha sentado, hoy mira que aquel no se arrodilla, hoy qué sufrimiento que este ha hecho tal. O sea, hay un momento en el que estás como en una distopía y claro, para mí eso fue una gracia de Dios también, no darme cuenta de decir, bueno, o sea, yo he pegado todo el cambio, he vuelto a la iglesia, y yo he vuelto a la iglesia ahora para huir de la iglesia, para estar quejándome de la iglesia, para estar temiendo que el Papa sea un hereje, para pensar que todo es malo desde el Concilio Vaticano II. O sea, aquí tiene que estar fallando algo. Y claro, fue cuando empecé a querer investigar. Sí. Y bueno, lo que usted ha descubierto me parece muy importante de compartir, porque muchas veces, precisamente con esa lupa o lentes ortodoxos, pero en extremo, pues empezamos en efecto a juzgar muchas de las actitudes, posturas, en fin, de la iglesia toda, ¿no? En general. Y cometemos el riesgo, a veces es muy sutil,
precisamente de caer como en un fariseísmo, ¿verdad? Digamos, aplicado en la iglesia, o también, por supuesto, el calificar de manera injusta o erigirnos como jueces, ¿verdad? No teniendo nociones de lo que es la eclesiología, de lo que es la propia teología sacramentaria, en fin, etcétera, de todos los campos maravillosos que tiene la iglesia de estudio. Y usted en ese camino, pues, se encontró con esta fraternidad. ¿Podría hablarnos acerca de cómo surge, cómo va tejiendo, pues, su red y llegar hasta donde se encuentra hoy? Bien. Sí, yo creo que lo ha descrito muy bien el tema del fariseísmo, no fariseísmo, que tiene mucho que ver también con un nuevo neoprotestantismo, porque en el momento que sustituimos, que nosotros estamos poniendo nuestro juicio propio, realmente nada nos está... Perdonar, pero es que hace un calor impresionante, son casi 40 grados lo que está haciendo, ¿vale? No se preocupe. Se metió una ola de calor impresionante. Pero lo que estaba diciendo es que nuestro juicio propio, ¿qué lo diferencia en realidad del libre examen que usan los protestantes? Lo que descubrimos también ahí es que hay mucho del pensamiento liberal y del pensamiento protestante en las actitudes que se toman en este sector. Bueno, el movimiento de Monseñor Lefebvre, que nació como un movimiento de resistencia, no se puede entender tampoco si no se entiende un poquito también la vida y la personalidad de Monseñor Lefebvre, su concepción política del mundo, no solamente su concepción eclesiológica, no eran los tiempos en los que Europa, periodos de entreguerras, los problemas con la acción francesa, esos movimientos nacionalistas, católicos, de un corte conservador importante, pero que tenían tendencia, y es lo que ha hecho que en mucha medida vayan a rechazar luego a las cuestiones del Concilio Vaticano II, y es ese entendimiento del reinado social de Cristo a través de naciones católicas, que en sí no está mal. El problema es que para ello no importa que se ponga mediante sistemas autoritarios, ¿no? La Iglesia enseña que el reinado social de Cristo tiene que nacer desde la base hacia arriba. O sea, nosotros tenemos que transformar la realidad que vamos viviendo, la cultura, nuestra sociedad, nuestro grupo de amigos, todo, para que eso dé lugar justamente a tener en la política también una nación católica. Pero para la forma anterior en la que se entendía, ¿no? Y particularmente de todo este tipo de movimientos así nacionalistas católicos bastante integrales, es justamente al contrario, desde arriba impuesto al resto de los ciudadanos de una nación. Por eso de ahí también muchísima resistencia del movimiento de Monseñor Lefebvre al tema de la libertad religiosa. Es uno de los pilares con los que ellos no... ya decir que se ha derrocado el reinado de Cristo, que ya no se pone a Cristo en el centro y todas esas cuestiones. Entonces, en esas primeras etapas y en esos primeros años, allí, por ejemplo, en Hispanoamérica, igual pasa aquí, ¿no? Pero digamos que determinados sectores de la sociedad todo, para que eso dé lugar justamente a tener en la política también una nación católica. Pero para
la forma anterior en la que se entendía, ¿no? Y particularmente de todo este tipo de movimientos así nacionalistas católicos bastante integrales, es justamente al contrario, desde arriba impuesto al resto de los ciudadanos de una nación. Por eso de ahí también muchísima resistencia del movimiento de Monseñor Lefebvre al tema de la libertad religiosa. Es uno de los pilares con los que ellos no... ya decir que se ha derrocado el reinado de Cristo, que ya no se pone a Cristo en el centro y todas esas cuestiones. Entonces, en esas primeras etapas y en esos primeros años, allí, por ejemplo, en Hispanoamérica, igual pasa aquí, ¿no? Pero digamos que determinados sectores de la sociedad, políticos, económicos, sectores fuertes, profesiones liberales, abogados, jueces, de esta línea, de este pensamiento conservador, bastante guiando hacia la ultraderecha, son los que ellos van invitando a Monseñor Lefebvre a hacer determinados viajes por México, Chile, Argentina, ¿no? Y son los que le van dotando de los medios económicos y de las infraestructuras para empezar a montar, por así decirlo, ir creando esas estructuras de capillas, de prioratos, de colegios y de todo eso que son una alternativa a lo que es la Iglesia Católica. Para ello, el discurso que se vende es que la Iglesia Católica ha caído en apostasía, que la Iglesia Católica es modernista, que está completamente infiltrada de masones, que ya no se conserva la verdadera fe, que la misa, esta misa moderna, este cambio en la liturgia, en realidad, bueno, no es que sea inválido, pero es que es intrínsecamente malo, tenemos que evitarlo. Se cae en coger también el tema de la liturgia, tristemente, como una bandera para una ideología y una lucha político-religiosa que realmente ha dividido a la Iglesia. Tristemente es lo que vemos. Ha dividido y ha dañado muchísimo a la Iglesia. Entonces, lo que aquí ha pasado es que lo que se ha perdido es el sentido eclesial. Lo que se ha perdido es el don sobrenatural de la fe. Porque si nosotros pensamos que la Iglesia puede caer, la Iglesia se puede ir a la apostasía, la Iglesia puede infiltrada, está siempre, desde que la Iglesia nació, todos los poderes del mundo han intentado estar dentro, gobernarla, Eso es cierto, pero si nosotros llegamos a creer que eso va a poder suceder, hemos negado la promesa de Cristo. Cuando Cristo nos dice que todos los días hasta el fin del mundo va a estar con nosotros, y cuando nos dice que la Iglesia, que las puertas del infierno no van a poder contra la Iglesia. Entonces, cuando eso se acepta, cuando se acepta que la Iglesia está caída, que todos los papas ya son modernistas y que todo el mundo es liberal y que todo el mundo todo esto, en realidad lo que estamos negando es que la Iglesia sea algo sobrenatural. Estamos viendo la Iglesia como cualquier organización humana, de tipo político. Aquí ya el Espíritu Santo no está, se ve que se ha ido a tomarse un cafecito o algo, ¿no? Algo por ahí. Se llega a decir que un concilio ecuménico de la Iglesia no está asistido por el Espíritu Santo. Entonces se ha perdido realmente el don sobrenatural de la fe. Y se están negando las verdades fundamentales del catolicismo. Es que la Iglesia, para ser católico, lo más tradicional para ser católico es que uno esté siempre con el Papa. Claro. Siempre. Cum Petro et sub Petro. O sea, es que eso es algo constitutivo de ser católico. No, te dicen, no, sí, soy católico, yo reconozco al Papa, pero desobedezco al Papa. Bueno, no se puede desobedecer al Papa. Es que no se le puede estar desobedeciendo de forma constante, ignorando su autoridad. Estamos negando entonces también el Concilio Vaticano I. Gravísimo. En este proceso, lamentablemente, que observamos, pues claramente están a nuestra vista los frutos de esta semilla de división de Monseñor Lefebvre. En México, yo recuerdo, no se sabe mucho de esto, pero está registrado por historiadores políticos que han dado seguimiento a lo que ellos llaman la ultraderecha o la derecha, a organizaciones como el Yunque, sí, y a otras como a los tecos. ¿Qué sabe usted acerca de estas ligas entre esta fraternidad
y los tecos. Tengo entendido que esto arranca desde los años 70 con pues el surgimiento de esta resistencia, como le ha llamado, por parte de Monseñor Lefebvre, ¿es correcto? Sí, lo que se sabe, además ustedes tienen ahora precisamente a nivel universitario incluso, tienen una serie se está profundizando mucho en esos estudios, es muy interesante, ¿no? Y bueno, se sabe que eran familias relacionadas con los tecos las que propiciaron la primera visita de Monseñor Lefebvre, que creo que fue, la verdad no recuerdo ahora mismo la fecha, se la había puesto en el papel, pero ahora mismo no la recuerdo. De primera década, finales de la década de los 60 o 70 y algo, y luego la segunda que tuvo lugar en el 81, ¿vale? Como digo, siempre Monseñor Lefebvre ha viajado invitado, pagado, ¿vale? Traído por otras personas, se ha alojado en las casas de todas estas personas y ahí empiezan a tener relaciones, contactos y todo esto. Por ejemplo, cuando en esa primera visita que Monseñor Lefebvre hace a México, él se va a entrevistar y él va a facilitar sacerdotes para lo que ahora se conocía como la iglesia esta de la hostia sangrante, ¿no? Para el sacerdote este que es José Camargo Melo. No sé si ustedes lo conocen. No. En la época que ustedes estuvieron tan terrible, del gobierno de Elías Calle, ahí se produjo un cisma con la Iglesia Católica y nació lo que era la Iglesia Católica de México, que estaba bajo las órdenes políticas del gobierno revolucionario, terrible aquello, ¿no? Sí. Bueno, era un cisma que se controlaba desde la política, nombramientos y todo esto tal, y es curioso, ¿no?, que este sacerdote, José Camargo Melo, pertenecía a ese movimiento, a esa iglesia que había quedado cismática, la Iglesia Católica de México se llamaba, y uno se pregunta, ¿qué razón tiene alguien como Marcel Lefebvre, que está diciendo que lo que él busca es conservar la fe católica de siempre, que lo que él busca es la verdadera iglesia, es conservar la ortodoxia en la fe, ¿no? ¿Qué sentido tiene que dote de sacerdotes a una iglesia que era una iglesia cismática ya desde que se generó, que era una iglesia política, que no era la verdadera iglesia católica, que estaba más relacionado con el movimiento de por ejemplo, que eso, ¿no? Y son preguntas que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué va a relacionarse justamente con todo este tipo de movimientos? Y bueno, luego a partir de ahí los frutos de la fraternidad realmente son movimientos como el gran sedevacantismo que se da, que en México y en Estados Unidos es gravísimo el problema. Ahí tienen la sociedad, la sociedad de Trento, que es sedevacantista. En sus momentos, en aquel momento de la revolución, se da también, por ejemplo, la señora esta Gloria Riestra, ¿no? Todas estas personas, todos estos movimientos están muy relacionados. Por un lado, están apoyados por este movimiento de los tecos, que se sabe que además era financiado en muchas de sus investigaciones por fondos de la Fundación Rockefeller, ¿no? Cosas curiosas que pasan. Y luego tenían ahí... Claro, lo que sucedió es que México, que venía de haber sufrido esa herida tan grande, ¿no?, justamente de la lucha cristera, con esa resistencia, esas familias verdaderamente conservadoras queriendo conservar su fe, su modo de vida. Ahí tuvieron digamos que un filón grande, porque al llegar, presentarse como la ortodoxia, los preocupados por la familia, lo que tal, pues realmente al principio engañaron a mucha gente ingenua, que no supo darse cuenta de que no estaban entrando a la iglesia, sino estaban entrando a la contraiglesia y a la iglesia paralela. Eso fue un poquito triste también. Pero mucho, y de ahí han surgido porque luego, pues, derivada de la fraternidad de San Pío X, montones de sacerdotes que ya no están en la fraternidad, que están alimentando otro montón de sectas y de movimientos sedevacantes, pero a montón, pero es una cosa bárbara, ¿no? Luego ya se ponen en contacto también con Monseñor Tú, que empiezan ordenaciones de obispos, y hoy en día tenemos
un panorama de un montón de obispos que ya ni se sabe ni cuántos son ni cuántos no, de sacerdotes sueltos por todos sitios, obispos por todas partes, que uno tiene una sectita pequeña por aquí con 2 o 3, que el otro por allí, y la verdad que todo de una manera o de otra, pues tristemente, en su gran mayoría, no en todo, pero sí que han estado alimentados e influenciados de una manera o de otra desde la Fraternidad San Pío X, con sus propios sacerdotes y con sus propias tesis de enfrentar a la Iglesia. Es que allí es donde se observa, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Y es una tristeza observar cómo, pues, hemos podido observar precisamente el desarrollo que han tenido, la fraternidad. Es que es el mismo comportamiento, digámoslo así, de las sectas protestantes en cuanto a que surge una impostura, surge una tesis, un planteamiento contra la Iglesia, ¿no? Contra la Virgen, contra la humanidad de Cristo o su divinidad, etcétera, etcétera. Y de allí vemos luego cómo se va ramificando y acabamos encontrando sectas como el sombrero de Cristo, ¿no? O sea, así es. No, así es. Además, se van dividiendo, o sea, y cada día más se siguen dividiendo y nuevamente dividiéndose. Ahora están intentando convocar a un concilio, a un tercer concilio, que elija un papa, porque claro, como no tenemos papa válido desde el Papa Pío XII, pues, o sea, es de verdad, es una locura, porque están llevando a mucha gente al engaño, que es lo peor, ¿eh? Platíquenos un poquito más acerca de eso, porque en México no se sabe todavía mucho, pero está diciendo que la Fraternidad San Pío X está convocando a un concilio. No. La Fraternidad San Pío X, no. El problema es que de la Fraternidad, a ver, la Fraternidad San Pío X en todos estos años se cree que ha ordenado alrededor de 1.100, 1.200 sacerdotes, ¿vale? Vaya. Ella tiene ahora mismo solamente unos 700 sacerdotes. ¿Dónde están el resto de los sacerdotes? Pues quitado algunos que sencillamente han dejado de ser sacerdotes y han querido llevar otra vida y casarse y eso, la mayoría están precisamente en todos estos movimientos sedevacantes. Vaya. Okay. Porque la diferencia, a ver si consigo explicar esto bien. La diferencia entre lo que dice la fraternidad dice, no, nosotros reconocemos al Papa, ¿vale? El Papa es un Papa válido. Bien, vale. Ahora, el Papa, como se ha vuelto modernista, la Iglesia, como está toda infiltrada por la masonería, pues está incapacitada, ¿vale? Para producir un magisterio, está incapacitada para gobernar. Digamos que la sede no es que no haya Papa, sino que el Papa está privado de poder ejercer bien su oficio. Es lo que se conoce como sede privacionistas. Ellos lo van a negar. Ya lo aviso, que ellos lo van a negar. No. Nosotros reconocemos al Papa y nosotros todos los días hacemos la misa una con el Papa. Ya, pero es la propia Iglesia. Es la propia Iglesia y es la doctrina tradicional de la Iglesia ya desde Pío IX, ¿no? Que no basta con decir yo reconozco la autoridad del Papa. Yo tengo que hacer efectiva sujetarme a la autoridad del Papa. Y si no me sujeto, es que en realidad no la estoy reconociendo. Claro. Por eso en el motu propio de Ecclesia Dei de San Juan Pablo II, en el número 3, se le dice que es un cisma, que es un movimiento cismático, que incurrieron en acto de cisma, que de hecho lo que quiere decir es que no reconocen el primado romano. Uf. Ese es el juicio, ese fue el juicio de la Iglesia Católica ya en el año 1988, cuando se dieron las primeras excomuniones. Claro. En la práctica no la reconocen, por mucho que quieren venderse de que sí, de que la están reconociendo, pero no es, a la hora de la verdad no es verdad. Ok, entonces la propuesta de un nuevo concilio viene de todo este fruto maravilloso de la fraternidad que ha dado lugar a todos estos, que en vez de decir que está la sede impedida y que hay un papa legítimo, entonces ellos dicen, no, vamos a ver, eso según la doctrina católica no es posible, que haya un papa legítimo pero que no pueda ejercer de papa. Entonces lo que sucede es que no tenemos papa. Directamente no tenemos un papa válido y es lo que se conoce como sedevacantismo, claro. La sede vacante. Ese movimiento se está extendiendo muchísimo en Estados Unidos, en México,
en algunas otras partes, pero allí es muy fuerte, muy fuerte. En Brasil también es bastante fuerte, por toda Hispanoamérica está ganando adeptos, ¿no? Entonces, todo este jaleo de obispos por ahí ordenados, aparte de la iglesia, otro montón de sacerdotes dando cultos por ahí, pues ahora están intentando, a propuesta de otro obispo nuevo que tienen por ahí, el señor Roy, no me acuerdo el nombre, que fue criado en la Fraternidad San Pío X, que fue ordenado sacerdote en Ecom, y que luego se salió y ha formado otro grupito, ¿no? Y está convocando a un concilio para elegir un nuevo papa. Pero es que, digamos que podríamos decir que el 80% de los sacerdotes, y probablemente más, que forman todo este movimiento vacantista, han sido instruidos, ordenados, tienen su origen en la Fraternidad San Pío X. Vaya. Se han formado en los seminarios de la Fraternidad San Pío X. Entiendo. Bueno, entonces, ¿qué podríamos esperar bajo esta lógica de, pues ya además de, pues que van a ser 50 años de escisión, ¿verdad? De separación. No creo que pese a esto es importante, si usted tiene el dato nos ayudaría mucho, de la propia Roma se ha buscado, se ha dialogado, se ha intentado conciliar y pues llamar a la reflexión y por supuesto a la unidad, pero no se ha querido escuchar, no se ha atendido el llamado, por tanto es previsible que acabe nuevamente por nombrar nuevos obispos, es lo más probable y lamentable que suceda, ¿no? Tristemente yo creo que es seguro. Me explico, ya también en el año 1988, y cuando también la Iglesia intentó por todos los medios que no, y en una de las comunicaciones de Monseñor Lefebvre ya llegó a decir, cuando rechazó el concordato que había firmado, no, porque es que además ya tenemos las carpas alquiladas, ya tal. Bueno, pues hace un par de días creo que ha sido, ¿no? Han presentado ya los nuevos obispos, hace ya 2 meses que están vendidos y se venden los pasajes para ir allí, se reservan las plazas, o sea, esto tiene toda una, porque por desgracia tiene toda una infraestructura alrededor, ¿no? Ellos no, hay que entender que la fraternidad, ella no quiere unirse a Roma, se trata de que Roma, como nos llaman, se trata de que Roma se convierta nuevamente. O sea, como nosotros somos, en teoría, toda la iglesia que estamos bajo el legítimo sucesor de Pedro, somos la iglesia que es hereje, somos la iglesia que es modernista, somos la iglesia que incluso nos hemos cismado porque nos hemos separado de la doctrina, somos la que tenemos que volver a la sana doctrina. Y la sana doctrina es la sana doctrina interpretada por Monseñor Lefebvre. Entonces, mientras no volvamos ahí, no hay unión posible. Bueno, pero no hay unión posible. Es que además vamos a ponernos en este momento en lo siguiente. A ver, si la Iglesia Católica, la fundada por Jesucristo, la que hoy está bajo el liderazgo, bajo la autoridad de León XIV, quisiera, esto evidentemente no va a suceder, pero yo lo planteo así como para que todavía nuestro público lo tenga más claro. Si planteara por un instante unirse a esa secta, ¿a quién se va a unir? ¿Bajo quién se va a proteger? ¿Bajo cuál de sus diferentes obispos? O sea, es que además no tiene ningún sentido, ninguna lógica, es absurdo, totalmente ridículo. No la tiene porque según ellos habría que volver a los puntos de justo antes del Concilio Vaticano II, es decir, habría que anular todo el Concilio Vaticano II, todo el magisterio posterior, porque ellos te van a decir ahora, no es todo el Concilio Vaticano II, son nada más que algunos puntos, es el ecumenismo, la libertad religiosa, pero a la hora de la verdad no es cierto. A la hora de la verdad no es cierto porque tienen problemas en absolutamente todos los documentos del Concilio Vaticano II. Y luego tienen más problemas todavía en todos los documentos posteriores. Cuando Monseñor Lefebvre empezaba a plantear problemas con lo del tema del Concilio Vaticano II y en especialmente con la libertad religiosa, pues estaba de Papa San Juan Pablo II y le dijeron, bueno, pues plantea unas dubias, ¿sabéis qué es? Se escribe
Se preguntan unas dudas, para que la Iglesia le dé la interpretación correcta y la responda. Presentó 39 dubias, un documento allí grandísimo de 39 dubias. Después de año y poco, ¿vale? Entonces estaba de prefecto para la doctrina de la fe el cardenal Ratzinger, y le contestó en un informe de 52 páginas. Un católico, cualquiera de nosotros que sabemos que el único intérprete autorizado para interpretar el magisterio, la revelación, todo, es la propia Iglesia, hubiésemos dicho, vale, ya me has dado la explicación, ahora, además es lo que se nos pide, es nuestra obligación como católicos, ahora yo ya la tengo que aceptar, ¿no? Y si hay alguna cosa que sigo sin entender, seguimos ahondando, pero no puedo rechazar una enseñanza, y mucho menos una enseñanza que de un concilio ecuménico, pero en fin. ¿Pero qué es lo que dice Monseñor Lefebvre? No, ¿qué va? Es horror, o sea, es peor todavía la respuesta que me han dado que el propio documento del concilio. O sea, es un rechazo absoluto, o sea, no están dispuestos es como que se han congelado en un determinado tiempo, quieren que las cosas se queden ahí, rechazan el resto de la Iglesia que surge, imaginaos, o sea, no hay nada en los papados que sea prácticamente válido para ellos. El nuevo Código de Derecho Canónico es herejía total, de la misa ni hablemos. El catecismo de la Iglesia Católica. Claro. Es que si partimos de la base de lo que ellos sostienen, de la negación de la doctrina, de todo lo que es la fe católica, vamos, de las disposiciones del Concilio Vaticano II para acá, entonces no serían válidos los decretos, los nombramientos, vamos, nada, ni los nuevos santos de los últimos 50 años, ni beatos, o sea, no existirían. O sea, es que para ellos no son válidos, claro, los nuevos santos. Claro. Es que no lo son, directamente no lo son. No consideran que San Juan Pablo II pueda ser un santo, por supuesto, ¿no? Y mucho menos a lo mejor San Carlos Acutis, o sea, nada de eso, nada de eso. Es un problema grave porque, a ver, nosotros como católicos creemos que el Espíritu Santo va guiando a la Iglesia cada vez a la verdad, ¿no? Nos va llevando a toda la verdad. Entonces la Iglesia va caminando en la vida y cada vez va profundizando más y mejor en lo que es la enseñanza de Cristo y en lo que Cristo quiere de la Iglesia para el momento histórico que le va tocando vivir. Entonces, si nosotros todos también creemos que los concilios ecuménicos en toda la historia de la Iglesia son concilios que están asistidos por el Espíritu Santo, tal y como ya desde el primer concilio, ¿no? El de Jerusalén, en el que el apóstol Santiago dice el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Pues eso es lo que creemos verdaderamente los católicos. Entonces los católicos no podemos pensar que haya habido un concilio ecuménico en el que estuvieron más de 2.500 obispos de la Iglesia Católica y que ese concilio y que ahí no esté asistido y no esté la verdad del Espíritu Santo, que ahí pueda haber errores, que pueda haber herejías. Es que nos es inconcebible, porque entonces nosotros habríamos dejado de creer en que el Espíritu Santo guía a la Iglesia. Claro. Lo que ellos plantean, esa es la gravedad de lo que ellos plantean. Porque entonces nosotros tenemos que dejar de creer que la Iglesia realmente está guiada por el Espíritu Santo, de que la Iglesia Católica realmente es la verdad. ¿Cómo lo arreglan ellos? Diciendo, no, porque en realidad nosotros, este grupito especial, este resto selecto, ¿no? Por así decir, es aquí donde está la Iglesia Católica. Esto es lo que queda de la Iglesia Católica. Verdaderamente ellos consideran que lo que queda de la Iglesia Católica son ellos, el restito de ellos, y que el resto no somos Iglesia Católica. Cruz, es que en el fondo, como para ir cerrando esta entrevista, en el fondo hay una arrogancia o soberbia que está en esto, el no escuchar, no atender, vamos, y que sabemos quién es el que la instiga. A lo mejor yo soy muy radical en este comentario, no quiero poner palabras mías en tu boca, pero... Las puedo decir yo, las puedo decir yo. Por eso, pero es que
¿quién es el más interesado en dividir a la iglesia, en separarla a quien el Señor le confió las llaves del cielo? O sea, ¿a quién? Pues al mismísimo Satanás. ¿A quién más? Bueno, ese es mi punto de vista, pues de acuerdo a lo que pues he sabido. ¿no? Es que el espíritu de división solamente tiene un origen. Dios no tiene espíritu de división. Y a lo largo de toda la historia de la Iglesia Católica se han ido produciendo una división y todas han dicho siempre lo mismo. La Iglesia es la que está equivocada, la Iglesia es la que se ha equivocado, la Iglesia es la que se ha desviado. Nosotros mantenemos la doctrina de siempre, nosotros tenemos la doctrina correcta. Y así ha ido pasando. En el Concilio Vaticano I, ya digamos la parte más última, ¿no? Porque además en cada concilio perdemos un grupo. Siempre en cada concilio hay un grupo que se resiste a aceptar las enseñanzas que le está dando la Iglesia. Pasó desde el Concilio de Nicea, en Calcedonia, en Éfeso, en el Concilio Vaticano I tuvimos a los veterocatólicos. Siempre ha pasado eso. Y aquí pues estamos nuevamente otra vez otro grupo que pretende convencernos de que la Iglesia es la que se ha equivocado y de que ellos son los que tienen la verdad. Y en ese pensamiento pues actúan exactamente igual que los protestantes, porque es el juicio privado de ellos. El juicio privado de ellos sobre el juicio de la Iglesia. Y en el momento que yo pongo mi juicio por encima del juicio de la Iglesia, yo me estoy comportando como un protestante. Por supuesto, claro. Bueno, es así. Entonces, ¿tú crees que a partir de estas ordenaciones es en julio o es a fines de junio? El 1 de julio. El 1 de julio. ¿no? Creo que era el 1 de julio. ¿Consideras que vamos a observar con tristeza un nuevo cisma o es más bien la confirmación de este cisma que se dio ya, pues más bien décadas atrás, porque pues las consecuencias ahora con los medios de comunicación, con las redes sociales, bueno, pues va a ser más explícito, creo yo, pero escuchamos tu punto de vista, es lamentable y creo que recientemente hubo también por parte de la doctrina de la fe algún pronunciamiento. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe hizo lo que es una cuestión jurídica, ya lo había hecho anteriormente, hizo un segundo, algo que se llama monitum, que es una advertencia de que si hacen eso, ¿vale? Van a ir al cisma y se le van a aplicar los artículos del derecho canónico que se le aplicaban y es necesario hacer ese paso para que luego sea legítima la excomunión, ¿no? Tristemente, yo creo que además creo que esta vez es peor que la de 1988, porque ya no se pueden aducir las condiciones que había en 1988, ya no se puede decir que estamos en una necesidad, cuando ya incluso la misa, según la antigua forma del rito, se sigue celebrando en la iglesia. Entonces, esto ya lo que es, uno se da cuenta de que es una cuestión ya de desobediencia estructural. Es decir, cada vez que a la fraternidad le venga bien y quiera ordenar más obispos, va a decidir nombrar más obispos. No le va a importar lo que diga la Iglesia y en realidad el único estado de necesidad verdadero que aquí hay es el estado de supervivencia de la propia estructura que ellos han creado al margen de la estructura de la Iglesia. Porque no habría, tenemos obispos que podrían tranquilamente ordenar sacerdotes y todo y dar los sacramentos según la forma del Vetus Ordo, pero ellos no lo aceptan tampoco porque estos obispos vienen de la Iglesia conciliar modernista y entonces no son de fiar. O sea, todo es nada más que una excusa, pues eso, para ellos seguir adelante. Y claro, esto en realidad, esto es reincidencia en un delito. Con lo cual la Iglesia, si quisiera, aún podría poner otra serie de castigos. Ahora, el tema es la tristeza que esto tiene, ¿no? Y yo, honestamente, creo que de esto no hay marcha atrás. No hay marcha atrás porque ya han sido muchos años, ya se lleva también décadas, desde el año 2012 que terminaron todos los diálogos teológicos en los que ya está todo resuelto y que sencillamente es que no están de acuerdo y no quieren aceptar las doctrinas que está enseñando la Iglesia y por lo tanto entonces tampoco estamos compartiendo una misma fe. Entonces, eso no va a tener una buena solución y, bueno, pues por desgracia habrá un momento en que yo creo que este momento ya sí que va a ser la ruptura definitiva.
yo solo me gustaría que la gente entendiese el peligro que tiene, porque lo que la gente no se da cuenta es que las misas y los sacramentos que están administrados por sacerdotes, que están nombrados ilegítimamente, que además también por obispos ilegítimamente, que están suspendidos a divinis, el propio Papa Pío IX y toda la teología sacramental de la Iglesia y Santo Tomás de Aquino nos enseñan que son sacramentos sacrílegos. Sacrílegos, y eso es muy grave. Y para la persona que quiere ir a tomar esos sacramentos, sabiendo, teniendo conocimiento de que eso es así, también está cayendo en sacrilegio. Claro. Está en pecado mortal porque ya está apartado también y va... Y claro, eso también, lo que la gente no piensa muchas veces, es que cuando yo voy a recepcionar un sacramento, voy a recibir un sacramento, si yo no tengo la disposición correcta en mi interior, la gracia del sacramento no se va a producir. Y entonces nosotros podemos estar poniendo en peligro la gracia que tendríamos que recibir en una comunión, en cualquier otro tipo de sacramentos. Y ojo, a partir de ahora la confesión ya no va a ser válida. Así es. Y el matrimonio tampoco. Es decir, todas aquellas personas que se confiesen en la fraternidad San Pío X no se están confesando. Y todas aquellas personas que se estén casando en realidad están arrejuntadas, como suele decirse. Aunque digan que lo hacen con toda fe y corazón, aunque digan... Sí, y aunque digan que se les aplica la jurisdicción de suplencia, eso es un invento que han hecho ellos, que la misma Iglesia lo niega. No hay jurisdicción de suplencia que pueda aplicarse ahí, con lo cual, a la hora de la verdad, ahí no está habiendo sacramento. Y eso para un católico debería de preocuparnos mucho. Gravísimo, claro, gravísimo. Bueno, pues esa ha sido la razón, estimado público, pues de invitar a Cruz Iniesta, como lo hicimos con Ezequiel en su momento, y tendremos una invitación más por parte de un sacerdote católico, quien próximamente pues nos hablará más del asunto ante esta gravedad, ante esta situación tan terrible. Cruz, para ir terminando, ¿algún mensaje final que tú quieras darle a nuestro amable auditorio para despedir la entrevista? Yo a mí me gustaría pedirle a todo el mundo, bueno, aparte de muchas oraciones por todos, la verdad, hay mucha gente, tristemente, bastante engañada, bastante confundida, creyendo que realmente esa es la verdadera Iglesia y eso es lo bueno y lo maravilloso de la Iglesia. Y yo os digo una cosa, o sea, la Iglesia tenemos problemas, claro que tenemos problemas, tenemos que luchar contra el modernismo, claro, y contra la masonería y en realidad contra todo, porque todo el mundo siempre está, el mundo en general, el mundo, las finanzas, la política, todo siempre ha estado en contra de la Iglesia católica. Pero tenemos que luchar como lo hacían los santos, desde dentro, nunca desde fuera, desde dentro. Tenemos que cada uno asumir nuestra parte de responsabilidad y preocuparnos de que, como hace muy poquito ha dicho el Papa, ¿no?, cuidarnos todos de que la liturgia se desarrolle como tiene que desarrollarse, cuidarnos de ser buenos católicos, cuidarnos, participar de verdad en la Iglesia, defender a nuestra Iglesia, que es nuestra madre, y recuperar ese amor de hijos por la Iglesia. Pero como no vamos a poder hacer nunca nada por la Iglesia desde fuera, todos los grandes santos han podido purificar y ayudar a la Iglesia desde dentro. Así que yo pediría que por favor lo pensasen muy bien, porque realmente ponen en juego la salvación de sus almas, las suyas y las de toda su familia. Efectivamente. Bueno, pues Cruz, muchas gracias nuevamente por tu tiempo, por el esfuerzo. Sé que lo has hecho para estar con nosotros en este ratito, nuestras oraciones contigo y bueno, pues que Dios te bendiga a ti, a tu mami y toda tu familia. Gracias a ti por haberme traído, de verdad es un privilegio poder compartir el tiempo aquí contigo y con tu audiencia. Un abrazo para la gente de México, tengo grandísimos amigos en México, les quiero muchísimo y la verdad que ahí lo tenéis muy fuerte, así que a resistir y esta vez que sí que de verdad, bueno, que la Virgen de Guadalupe os coja así con el manto a todos, les doy un abrazo gigante y nada, que Dios os bendiga muchísimo.
Igualmente para ti, para España toda, nuestra madre patria. Gracias. Gracias a todos. Dios les bendiga. Gracias.